Trade Topics vamos a conversar sobre las estrategias de salud pública para hacer frente a la crisis de COVID-19 y también entender mejor las oportunidades nuevas de negocio que van surgiendo en el sector por los cambios de rumbo que se han adoptado. La Unión Europea ha trabajado duro para poder hacer frente a esta crisis. Aún no disponiendo de una política común europea en materia de salud, los Estados miembros de la Unión han conseguido hacerle frente a la pandemia y darle la vuelta a la situación de parálisis económica y social por la COVID-19. De la experiencia de esa crisis han sacado lecciones aprendidas muchos y tienen que servirnos para el futuro. Entre esas lecciones, la necesidad, por ejemplo, de disponer de una agencia especial que se dedique exclusivamente a la gestión de la crisis como la de COVID-19. Y lo vamos a ver en el siguiente video que ha sido elaborado por el Servicio de Noticias de la Comisión Europea, Euronews. La Unión Europea quiere estar preparada para afrontar una eventual futura pandemia. La COVID-19 ha mostrado cuáles eran los puntos débiles del sistema y ahora la Comisión Europea propone la creación de una Autoridad Europea de Emergencias Sanitarias que se llamará ERA. Su objetivo es anticipar y dar respuesta a las amenazas, tal y como explica la Comisaria Europea de Salud. Invertir en salud es nuestro futuro y por ello nos vamos a asegurar de que ERA tenga el poder financiero necesario, dotándola con 6.000 millones de euros durante los próximos 6 años. Y esta cifra sube casi hasta los 30.000 millones si tomamos en cuenta la inversión en seguridad sanitaria, preparación y respuesta a través de otros programas de la Unión Europea. Bajo su paraguas se espera que las autoridades nacionales competentes trabajen juntas, asegurando la investigación, la producción y distribución tanto de medicamentos y vacunas como de equipos médicos, incluidos guantes y mascarillas. Al comienzo de la crisis, definitivamente, carecíamos de la capacidad industrial que se necesitaba a nivel de la Unión Europea para administrar un programa tan grande. Lo habíamos perdido y lo cierto es que tuvimos que crearlo paso a paso. Lo hicimos y funcionó. Pero por supuesto esto no tiene nada que ver con agencias independientes como la Agencia Europea de Medicamentos. Esta nueva autoridad podría convertirse en el embrión de la Unión Sanitaria Europea, ya que en la actualidad Bruselas no tiene competencias en la materia. Un paso que los Estados miembros podrían atreverse a dar tras los 750.000 fallecidos que la pandemia ha dejado en Europa. Interesante, ¿verdad? Para explicarnos el tamaño del desafío. Y bueno, para entender también cómo es que la Unión Europea ha ido tejiendo su estrategia de lucha contra COVID-19 y comprender mejor el papel del comercio en la crisis a través de las compras que se han realizado, invitamos hoy a doña Isabel de la Mata Barranco, que es la asesora principal de crisis de la Dirección General de la Comisión Europea. Buenos días, Isabel. Buenos días, es un placer participar en esta reunión y encantada de que me hayan invitado para hablar de la Unión Europea y el COVID-19. Isabel, ¿cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la Unión Europea para hacer frente a la crisis de COVID-19? La Unión Europea ha adoptado una serie de medidas en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito sanitario, también en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito de los viajes. Es decir, ha sido una actuación global y conjunta de todos los países de la Unión Europea junto con la Comisión Europea. En el área sanitaria, desde el principio, se intentó una coordinación de las actividades entre los países miembros y la Comisión. Esta coordinación de actividades fue diversa, desde comunicar los casos que iban apareciendo en todos los países, también formación de profesionales sanitarios, sobre todo de gente o de profesionales con
skills en medicina intensiva para poder suplementar a los profesionales de las unidades de cuidados intensivos que no eran suficientes, la compra de vacunas, compra de medicamentos para el tratamiento, que sabemos que todavía no es muy efectivo, pero los que había disponibles, test diagnósticos, medidas de protección individual, mascarillas, gafas, trajes de protección, etcétera. O sea, ha sido muy global en todos los ámbitos. Y en estos momentos en lo que se está trabajando también es en suplementar los sistemas sanitarios, es decir, han quedado muy tocados, hubo un déficit en la posibilidad de responder, no suficiente número de profesionales, no suficiente número de camas, de consultas, y se está ayudando a suplementar esto. También todos los sistemas de salud digital ha habido que suplementarlos para estar, no solamente para estar preparados para próximas pandemias, si vienen, sino también para poder responder más efectivamente a los casos adicionales que ha habido ahora y también a las enfermedades normales, otras diferentes del COVID que se han ido presentando. Es decir, lo más importante es que ha sido una respuesta global, no solamente sanitaria, sino en otros ámbitos, pero en el ámbito sanitario ha sido global, desde la prevención hasta el diagnóstico al tratamiento. Y precisamente, Isabel, ¿cuál ha sido entonces el papel que ha jugado el tema de compras conjuntas de la Unión en la crisis? Las compras conjuntas es algo que existe desde el año 2014 en el ámbito sanitario y forma parte de una legislación, de la legislación en el ámbito de amenazas transfronterizas para la salud, que en esta crisis, en el año 2020, se pone en marcha, se lanza. Ha habido 13 compras conjuntas diferentes para la COVID en diferentes ámbitos. En total, 234 contratos y 13.000 millones de euros de presupuesto. Estas compras conjuntas han sido para anticuerpos antimonoclonales, vacunas contra la gripe pandémica, que ha sido importante también para evitar que se confundieran los casos con el COVID, equipo de protección personal, equipo de laboratorio, medicamentos para las unidades de cuidados intensivos, el Remdesivir como tratamiento que existía para la enfermedad por el COVID-19, equipo para vacunación, tales como las jeringuillas, las agujas, etcétera, y también los test rápidos de antígenos. Esas han sido las áreas principales en las que se ha trabajado desde bien al principio del 2020 y todavía se están cerrando algunos de los contratos. Y entre tantísimas demandas y desafíos, ¿cuáles son las prioridades entonces de la política sanitaria a mediano plazo? Bien, las prioridades de la estrategia sanitaria europea vienen sobre todo definidas por las diferentes actuaciones del programa de salud, el que se llama EU for Health, el programa de salud de la Unión Europea para la salud, que tiene 4 áreas principales de actuación: la prevención de las enfermedades, la preparación para las crisis, los sistemas sanitarios y los profesionales sanitarios, la fuerza de trabajo sanitaria y los sistemas digitales. En cada una de estas áreas hay algunas prioridades. Por ejemplo, en la prevención de la enfermedad tenemos desde trabajar en las vacunas no solamente para la COVID, pero vacunas en general. En la preparación de crisis también que todos los diferentes Estados miembros estén coordinados. Entonces es reforzar y trabajar en una cosa que se llama HERA, que se acaba de aprobar, que es el sistema de emergencias y preparación y respuesta de crisis. Es una nueva autoridad sanitaria dentro de la Comisión Europea. En sistemas sanitarios, la prioridad es mejorar la disponibilidad, la accesibilidad de los productos medicamentosos y de los productos sanitarios, también apoyar la innovación, apoyar la resiliencia de los sistemas sanitarios y la sostenibilidad de estos sistemas, reforzando también la fuerza de trabajo laboral de los sistemas sanitarios. Y en el área de digital, el principal objetivo es la transformación
digital de los sistemas de salud, reforzando la atención primaria, pero también la atención secundaria de salud y el uso de datos. Es decir, es muy amplia, tiene una parte que es de reforzar la legislación, tiene otra parte de coordinación de los países. Yo insisto mucho en la palabra coordinación porque es fundamental en la atención sanitaria. Las principales competencias sanitarias están en los países miembros y lo que hace la Unión Europea, su papel fundamental, es reforzar esta coordinación entre los sistemas. Por tanto, en estas 4 áreas de prevención, preparación de crisis, reforzar los sistemas sanitarios y digital, nuestro principal objetivo es poner en marcha la legislación, alguna que está haciendo nueva y otra que es simplemente continuar la implantación, pero también impulsar la coordinación de los sistemas. Y en este contexto, ¿cuál podría ser el papel que desempeñe el sector privado para ayudar no solamente en la prevención, sino también en el trabajo que hacen las autoridades y los organismos públicos, Isabel? El sector privado es fundamental, no solamente porque en el sistema sanitario varios de los proveedores de la atención sanitaria, es decir, hospitales, profesionales sanitarios, trabajan privadamente, o sea, son hospitales privados o son profesionales que trabajan en el ámbito privado y que tienen que complementar o suplementar las actuaciones públicas de atención sanitaria, sino también porque el sector privado es sobre todo el sector farmacéutico y el sector de los productos sanitarios o dispositivos médicos, que no solamente ahora, pero en la pandemia se ha demostrado como fundamental. Hemos visto los déficits que ha habido de productos sanitarios, de mascarillas, de ventiladores, de otros equipos de protección personal. Hemos visto los problemas y cómo se ha resuelto de rápidamente poner en marcha no solamente la manufactura, sino también el desarrollo previamente de las vacunas y también de los tratamientos que se están desarrollando. También los bancos de sangre que han sido fundamentales, sobre todo al principio, con el plasma de personas en recuperación que se ha utilizado para estos anticuerpos, poder utilizarlos con los pacientes. Bueno, todos estos sistemas, la mayoría eran del ámbito privado. Desde el principio hemos tenido un papel de coordinación y continuo con el sistema privado, con los productores, principalmente de productos sanitarios, pero también de medicamentos, a través de una cosa que hemos denominado el clearing house, donde con reuniones semanales o incluso con mayor periodicidad íbamos viendo lo que hacía falta y lo que había disponible, era una especie de mercado de oferta y demanda, donde el sector privado ha sido fundamental en intentar suplir estos productos que venían de fuera y que por los problemas de fronteras cerradas, etcétera, no podían llegar, no llegaban. Y esto nos ha enseñado que es fundamental trabajar una estrategia industrial y una estrategia dentro del sector sanitario, que es lo que vamos a desarrollar, y junto con lo que he mencionado antes, la HERA, esta autoridad de investigación y preparación y respuesta para las pandemias, vamos a fomentar el desarrollo del sistema privado de medicamentos y de dispositivos sanitarios, productos sanitarios, y para ir de la mano viendo cuáles son las prioridades de desarrollo y intentando que la producción también sea en la Unión Europea, porque no podemos seguir deslocalizando y que luego en el caso de emergencias no tengamos acceso a estos productos que son fundamentales. Isabel, muchísimas gracias por su tiempo y por la información tan valiosa y pertinente. Ha sido un placer, muchas gracias por su interés y quedo abierta si existen preguntas o necesitan información adicional. Muchas gracias. Como vemos, los esfuerzos de la Unión Europea se han consolidado en distintas acciones y estrategias. Doña Isabel estaba hablando ahora de la HERA, que es la nueva agencia que está en proceso de creación. Pero es que además la Unión Europea se ha dotado de una estrategia específica
para el sector farmacéutico. Y eso lo vamos a ver a continuación en este video de la Comisión Europea. Para poder desarrollar la estrategia que acabamos de ver, y en realidad la mayoría de las acciones que se incluyen en los planes europeos para hacerle frente a nuevas crisis, la Unión Europea tiene que consolidar sus relaciones con el resto de los países y coordinarse a nivel internacional a través de lo que hoy denominamos diplomacia científica. Por eso tenemos a una experta en el campo, Florencia Paoloni, secretaria técnico-científica de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana. Buenos días, Florencia. Buenos días, Vilma. Encantada de estar aquí con ustedes hoy. Florencia, ¿cómo pueden mejorar los sistemas de salud nacionales a través de la diplomacia y la cooperación científica internacional? Bueno, creo que la cooperación científica internacional puede realizar grandes aportes a la mejora de los sistemas nacionales de salud, ya que esto incluye y permite desde el intercambio de experiencias, tanto buenas como malas, hasta la formación en temáticas específicas en virtud de las necesidades de cada país o región. Mi función particular aquí en la ILA es la de promover la cooperación científica entre todos los países miembros e Italia, y también con Europa. Y el tema sanitario ha sido central, como podrás imaginar, desde inicios del 2020. La cooperación científica nos ha permitido contar con más y mejores datos, con acceder a infraestructuras de investigación, las cuales muchas veces son costosísimas, capacitar funcionarios expertos en virtud de los últimos avances científicos y promover también el desarrollo local a través de partenariatos o asociaciones con otras instituciones. Por lo que realmente creo que hoy por hoy no es posible imaginar un sistema de salud nacional fuerte que no incluya la cooperación internacional. Y desde la perspectiva puntual de Italia como país miembro de la Unión, ¿qué experiencia de cooperación científica tiene con Centroamérica? ¿Nos puede explicar? Bien, puedo contarles de nuestro caso particular, el caso de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana. Nosotros desde el inicio de la pandemia orientamos en todas nuestras actividades, o la gran mayoría de ellas, a fin de poner a disposición de todos nuestros países miembros, particularmente de la región centroamericana, la experiencia italiana. Como sabés, Italia ha tenido la triste fortuna de ser el primer país golpeado por la pandemia en Europa y en el que más ferozmente, o el que más ferozmente ha sufrido el impacto de la pandemia desde el inicio. Esto hizo que todo el sistema nacional contara ya con una importante experiencia en matemática para cuando el virus se difundió en América. Esto hizo que nos pudiéramos ocupar de generar espacios de intercambio con autoridades expertos, como por ejemplo los responsables del Comité Científico Italiano, el Instituto Superior de Sanidad italiano, centros de investigación y otros tipos de universidades, por ejemplo, con distintas contrapartes centroamericanas. En 2020, a mitad del año pasado, de hecho, coorganizamos un webinar junto a la Secretaría General del SICA, que es un gran partner de nuestro organismo, a fin de promover este tipo de diálogos entre expertos y autoridades. También reorientamos fondos a fin de poder financiar proyectos de investigación sobre el COVID,
en el marco de la colaboración que tenemos con el ICGB de Trieste. Estamos, de hecho, financiando ya, finalizando la financiación del primer año de 3 Collaborative Research Programs, uno con México, uno con Colombia y uno con Brasil, y antes de fin de año anunciaremos una nueva financiación de este tipo. Formamos también una alianza de cooperación triangular para promover la telemedicina, cofinanciada por el Programa Europeo de Cooperación Triangular Adelante 2, del cual participa Panamá, que tiene mucha experiencia en este tema. Asimismo, estamos iniciando un trabajo de diplomacia científico-sanitaria a fin de promover el diálogo con las autoridades en lo que respecta a la situación en Italia de las vacunas que están siendo utilizadas y fueron utilizadas en los países de la región para enfrentar a la pandemia, que es un tema de gran importancia para todos los ciudadanos latinoamericanos y centroamericanos que quieren venir a Italia. Por lo que realmente los puntos de contacto y de colaboración en este tema son y serán muchísimos. Muchas gracias, Florencia. Ha sido un placer conversar con usted. Un gusto, siempre a disposición para lo que necesiten, y muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Hemos visto ya cuáles han sido las principales acciones y estrategias para hacer frente a la COVID-19 desde Europa y las medidas que van a afectar el comercio del sector. Pero aquí en Centroamérica también nos hemos dotado de una estrategia común para hacer frente a la COVID-19. Saludamos ahora a doña Alejandra Acuña, que es secretaria ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud para Centroamérica y la República Dominicana, el COMINSCA. Buenos días, Alejandra, un placer también tenerla hoy con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la estrategia de cooperación en salud para Centroamérica y la República Dominicana? Creo que hay algo importante de destacar de lo que ha sido la cooperación en salud para Centroamérica y República Dominicana. Es de larga data. Realmente se han brindado acompañamientos en aspectos técnicos, en formulación de procesos de agendas de salud y planes regionales. La cooperación entre España y el SICA nació de la respuesta ante la tragedia provocada por el huracán Mitch en 1998, y creo que esto montó un precedente para diferentes procesos. Uno de los que quiero destacar también es el que se fortalecieron los programas de gobierno locales que tienen que ver con PRESAN y PRECISAN en materia de seguridad alimentaria. Y bueno, en el último año, una pandemia que nos ha traído grandes retos y desafíos a nivel de la región, como es lo de la pandemia del COVID, y que a raíz de la comisión mixta del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea se establecieron relaciones estrechas y sólidas para buscar este apoyo. En materia de salud, básicamente, nosotros tuvimos el acompañamiento en el plan de contingencia regional en el abordaje de salud mental, muy importante porque fue a personal sanitario, pacientes, familias, sociedad, con acciones que se hicieron vía web, situación y abordaje del burnout del personal, la carga de trabajo, también el fortalecimiento de conocimientos y habilidades técnicas en respuesta a la comunicación en salud mental y apoyo psicosocial a los equipos de salud mental de los ministerios de salud y las secretarías de salud que constituyen el COMISCA, y también durante las consecuencias, las potenciales consecuencias que ya sabemos que existen, sociales y económicas derivadas de la pandemia, y aplicando algunos instrumentos para atender los problemas de salud mental y apoyo psicosocial. Otro de los elementos importantes de apoyo fue en la elaboración de la estrategia de gestión integral de riesgos y desastres de emergencias desde la perspectiva de salud de Centroamérica y República Dominicana. Fue aprobada esta estrategia en la reciente reunión de junio pasado por los ministros, y estamos en este momento con las comisiones técnicas de los diferentes países trabajando en su implementación. El apoyo también en el marco de este proyecto del plan de contingencia fue un monto otorgado
por parte de la Unión Europea, principalmente para proveer de insumos y medicamentos a los países que lo estaban requiriendo. Esto nos fortaleció un mecanismo que ya existe en el COMISCA, que es la negociación conjunta de COMISCA para la compra de medicamentos e insumos médicos. Esencial en este caso para efectos nuestros, porque logramos no solo negociar los precios, sino comprar insumos, y todavía estamos terminando en este momento de adquirir algunos insumos y medicamentos necesarios para la región. Creo que dentro de este proceso tenemos grandes enseñanzas, grandes logros que hemos tenido a nivel de la región, y que sí es necesario seguir, digamos, fortaleciendo, principalmente, por ejemplo, yo digo un tema como investigación, sistemas de información, que nos permita estar preparados ante una pandemia, y principalmente para pensar en atenderlas de forma activa y no reactiva. Pero bueno, creo que la cooperación ha sido esencial y nos viene a dar esa movilización de recursos financieros, técnicos, encaminada a salvar vidas y garantizar los medios de subsistencia a personas vulnerables. Entonces, de mi parte, más bien agradecer todo este apoyo que ha venido dando la Unión Europea a Centroamérica y República Dominicana. ¿Cómo puede ayudar la integración regional a favorecer la lucha contra la pandemia o pandemias o crisis sanitaria de cualquier tipo? Bueno, hay muchas lecciones aprendidas durante la pandemia. Nos podemos evidenciar algunos beneficios. Creo que el proceso de atención durante la pandemia, mediante la coordinación de acciones entre las secretarías, por ejemplo, del sistema, fue muy importante. Por ejemplo, el trabajo desarrollado entre CIEC y SECOMISCA para la generación de lineamiento de bioseguridad en transporte terrestre, por ejemplo, y ahora estamos trabajando para mejorar lo que significa el turismo, pero ya no solo CIEC y SECOMISCA, sino la Secretaría de Turismo. Hay una articulación entre las instituciones técnicas y financieras internacionales, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas y los cooperantes, o sea, no solo la Unión Europea, sino otras instancias, y todas con un fin común. Entonces, eso creo que es uno de los beneficios y las lecciones aprendidas de esta articulación y de esta integración regional. Se contribuyó también al fortalecimiento y la promoción de la cooperación sur-sur. Generamos convenios con actividades de capacitación, intercambio de experiencias en el ámbito sanitario, educativo, científico, económico. Y bueno, esto para hacer frente a la pandemia, a mitigar los efectos de la pandemia, tanto con la Unión Europea como entre los países de la región. Y creo que esto es importante porque aprendimos de forma mutua y generamos acciones que nos permitieran afrontar lo que estamos todavía viviendo, tan duro como es la pandemia del COVID, que ya algunos países van por quinta ola, otros por cuarta ola, y bueno, y esperamos que esto llegue a bajar, ¿verdad? Creo que es importante seguir en este proceso de generación de conocimiento entre ambas instancias. Lo otro de la generación y fortalecimiento de bienes públicos regionales. Nosotros llamamos un bien público regional aquello que la región del SICA puede utilizar como un mecanismo para generarles capacidades. Por ejemplo, el tema de negociación conjunta de COMISCA en medicamentos e insumos es un bien público. O sea, puede ser utilizado este bien de negociación conjunta por cada uno de los países, pero también por proyectos de cooperación internacional. Por ejemplo, ahora el Banco Interamericano de Desarrollo nos está pidiendo utilizarlo para un dinero que nos está dando a nivel de la región el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, SIDA, tuberculosis y malaria. Entonces, se va a utilizar este bien público en negociación conjunta. La Unión Europea, en su apoyo a la región en el plan de contingencia, lo utilizó también, y creo que es un mecanismo necesario a fortalecer. Pero insisto, hay generación de bienes públicos regionales que perfectamente podemos irlos
fomentando a través de esta integración regional. Y el otro es el facilitar la generación de instrumentos digitalizados como herramientas de información que permitan esa toma de decisiones de los países miembros del SICA. Sé que se apoyó fuertemente en la generación de una herramienta donde tenemos la información general de qué está pasando con la pandemia a nivel de la región. A nosotros se nos apoyó en FACEDRA, que es la herramienta que utilizamos para dar el seguimiento, por ejemplo, a efectos secundarios de las vacunas en este momento o efectos secundarios de medicamentos. Entonces, cada país tiene ahí la información y puede tomar decisiones en relación a lo que está pasando. Y el otro, creo que un elemento esencial ha sido el promover la defensa y los derechos humanos, en particular de grupos más vulnerables. Creo que esto es un tema transversal en la recuperación regional y que cada una de las instancias de integración del sistema del SICA lo ha tomado y es su bandera. Y por ahí creo que es importante porque vemos el tema migratorio que tanto está afectando a la región. Vemos en la misma pandemia cómo algunos grupos fueron más afectados y siguen siendo más afectados. Entonces, por lo tanto, la integración regional creo que es esa capacidad de acción del SICA que complementa las acciones nacionales, porque lógicamente las acciones nacionales son muy importantes y cada nación tiene también su quehacer y ha fomentado esta articulación interna e intersectorial a nivel interno, pero creo que esto ha venido emprendiendo más o apoyando más a la cooperación y a la integración con salidas un poco más generales, más regionales para atender la crisis del COVID y esperemos que la crisis post-COVID, porque enfrentar esa crisis económica, social y política de manera articulada es todo un reto. Es todo un reto y a nivel de la región y creo que con el apoyo de la integración podemos contribuir a tener el menor impacto negativo por estas consecuencias económicas, sociales y ambientales que ha dejado la pandemia. Muy exhaustivo. Muchas gracias, doña Alejandra, pero no queremos dejar por fuera un tópico que es muy sensible para la región, que es el tema regulatorio. ¿Cuáles son los desafíos aquí? Yo diría y plantearía más que un tema regulatorio, y ahora le enfatizo en materia regulatoria, es contar con sistemas de salud con alta gobernabilidad y con un enfoque rector que permita esa rectoría sectorial como la función indelegable, ineludible del Estado, ejercida a través de esa autoridad sanitaria, ¿verdad? Que sean los ministerios, las secretarías de salud, que tengan esa capacidad de conducir el sector y las instancias que conforman los sistemas de salud. Tenemos a nivel de la región sistemas muy fragmentados, sistemas segmentados, y ahora hemos sufrido, digamos, con la pandemia, esa desarticulación en algunos de los países. Entonces aquí se requiere una conducción sectorial donde realmente exista una política, un norte en salud, aparezca una modulación del financiamiento que incluye competencias para verse que estos recursos que están generándose lleguen de forma con un acceso equitativo a la población con servicios de salud de calidad. La garantía del aseguramiento, que creo que es importante, las prestaciones de las coberturas de seguros para los habitantes y planes específicos para grupos especiales de población. Aquí también el saber que con las diferentes entidades tienen armonización de la provisión para promover la complementariedad de los diversos proveedores de servicios, de manera que tengan atención en salud equitativa y eficiente. Y bueno, el tema de tener vigilancia a la salud, promoción de la salud, participación ciudadana. Y bueno, y en materia regulatoria, ¿qué diría yo? Principalmente el tener un diseño de marco normativo sanitario que promueva la salud. Y garantizar su cumplimiento principalmente. Por ejemplo, en regulación de precios de medicamentos, normativa regional en registros de medicamentos, que realmente logremos
que los países tengan lineamientos específicos que nos permitan hacer esas regulaciones. Ahora, en materia de bioseguridad también vivimos estas regulaciones que tiene cada uno de los países de forma diferente, y creo que sí tenemos que ir buscando a ese consenso, a esa integración regional que nos permita tener marcos regulatorios similares a nivel de la región, pero por supuesto muchos de estos marcos regulatorios trascienden al quehacer, digamos, del COMISCA, porque muchas veces van a un marco más político o la complementariedad con otras secretarías, por ejemplo, de SIECA. Ahora estamos trabajando con los lineamientos de bioseguridad para mejora del turismo a nivel de la región, y hay marcos regulatorios para el ingreso de las personas a nivel de los países, y cada país se maneja de manera particular. Pero entonces sí es importante ir buscando estos consensos, y son consensos que tienen que haber entre varias entidades políticas. Aquí en este caso estoy hablando ministros de turismo, ministros de salud y ministros de comercio, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, sí es importante diseñar este marco normativo sanitario que promueva esa salud a nivel de los países de la región. Y bueno, de manera general, reducir el impacto también que pueda tener estas emergencias y desastres y los problemas estructurales que puedan tener, digamos, ante las sociedades, ¿verdad? Yo creo que eso es importante porque, bueno, creo que la pandemia nos ha dicho que perfectamente hay cosas que se pueden hacer, lo hemos desarrollado en este momento, pero sí todavía, por supuesto, existen muchos retos al respecto. Doña Alejandra, muchas gracias. De verdad que ha sido muy interesante. Nos permite entender los paralelismos en la forma de abordar la situación tanto en Europa como aquí en Centroamérica, porque hay objetivos comunes, pero prioridades distintas en algunos casos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos poder vernos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, un saludo fraternal de mi parte a todos y cada una de las personas que están participando en este evento. Gracias. Bueno, vamos a dejar de lado el ámbito institucional y nos pasamos al sector empresarial para ver si todas estas medidas se están traduciendo de manera efectiva en buenas, nuevas oportunidades de negocio. Hoy tenemos con nosotros a Marcela Chacón, que es directora de Asuntos Públicos para Centroamérica y de Bayer, y también miembro del grupo de expertos de Fedefarma para la región. Buenos días, Marcela, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, más bien. Desde el punto de vista del sector privado, Marcela, ¿cuáles deben ser las prioridades de las políticas de salud, de las políticas públicas en salud en un entorno post-COVID al que esperamos ya estar entrando? Bueno, como dice usted, primero esperemos estar entrando en esa época post-COVID, doña Vilma, porque sí que se nos ha alargado más de lo que pensábamos al inicio y ha sido duro no solo para los países de la región centroamericana, sino que para todo el mundo. En primer lugar, con respecto a políticas públicas, pienso que necesitamos contar con políticas públicas modernas y robustas. Eso es lo principal, que permitan la atención de todas aquellas pandemias que existen normalmente, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y la prevención del embarazo adolescente, y que no se desatiendan estas situaciones cuando surjan cosas como la de la COVID-19, ¿verdad? Que hizo que se movilizaran los recursos financieros y de personal que tenemos en los países de la región para la atención particular de esta situación, dejando al descubierto otros casos que tienen la misma importancia. Entonces yo creo que ese sería el número uno. El número dos diría que sería aumentar la inversión en salud que se hace en los países de la región centroamericana. Imagínense que en la inversión del PIB
que tenemos en Centroamérica es tan bajo que Costa Rica ocupa 5.6% más o menos, mientras que Guatemala con costos llega al 2.2%. En comparación con los países de América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, que aportan más o menos un 13,3%. Entonces vemos ahí una disparidad enorme y de alguna forma requerimos en nuestros países realizar esa conciencia y que se destine un mayor presupuesto a los temas de salud que permitan el diagnóstico temprano de las enfermedades, así como los tratamientos oportunos de las personas. Uf, es fuerte. Los números son muy contundentes. ¿En qué ámbitos existen oportunidades para las empresas europeas del sector salud aquí en Centroamérica, Marcela? Vea, recientemente se han abierto muchas oportunidades en Centroamérica para las empresas europeas, sobre todo aquellas que tengan proyectado trabajar con temas de sostenibilidad. Hay un espacio interesante incluso para todo lo que es la medicina ecoturística, hacer ese paquete que condense toda la parte médica, farmacéutica con el turismo en los países. Aquellos que tengan planeado hacer de alguna forma alianzas y el uso de la telemedicina, el uso de la inteligencia artificial, todo eso va a encontrar un campo interesante de inversión o de aceptación en los países en Centroamérica. ¿Y qué consejos le podría dar a empresas europeas del sector salud que quieran venir a hacer negocios en la región? Vea, le voy a dar algunos consejos, algunos que se centran en ventajas y otros que se centran en desventajas, como para que se tome en consideración todo, ¿verdad? Como ventajas tenemos que los países centroamericanos ocupan una posición geopolítica que es completamente favorable y de comunicación con respecto al resto del mundo, es estratégica, y de hecho le puedo comentar que la empresa para la cual trabajo, que es Bayer, una empresa alemana, recientemente anunció el lanzamiento de una nueva planta para la producción de dispositivos médicos con un componente farmacéutico aquí en Costa Rica, y toma en consideración tanto la ubicación del país, porque se va a exportar de Costa Rica hacia el mundo, como también algunas otras bondades como son el talento humano que se encuentra en la región, la sostenibilidad y el tradicional que se ha llevado a cabo en el país, y además tenemos inversiones en otros países también de Centroamérica, como en Guatemala, que tenemos una planta para los medicamentos de venta libre como Alka-Seltzer, Dorival, aspirina. Tenemos otra planta, pero esa es de producción de agroquímicos en Panamá, que es nuestro centro de distribución para las Américas. Entonces, Centroamérica representa un nicho interesante para los países de la Unión Europea para establecer comercio efectivo aquí, y sobre todo si los consideramos como región centroamericana, que ahí ya nos convertimos en un mercado que más o menos es equiparable al de Corea. Entonces ya si ponemos en perspectiva ese tamaño, se convierte ya en algo mucho más atractivo. Marcela, bueno, el ambiente es prometedor en medio de las circunstancias difíciles, pero me imagino que hay dificultades siempre por enfrentar en el sector privado. Pues como en todo, ¿verdad, doña Vilma? Y como en todas las regiones, sí existen algunas dificultades, algunos cuellos de botellas y retos que requieren de soluciones inmediatas. Uno de ellos puede ser el temor que tienen en algunas ocasiones las instituciones públicas de entablar alianzas público-privadas. Esto se da de manera entendible porque en algunas ocasiones en el pasado se han visto casos de corrupción en países de la región, y eso ha generado temor de parte de la institucionalidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes no solo de que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 nos llama a establecer esas alianzas estratégicas, sino que además tenemos que ser muy conscientes de que los gobiernos solos no van a poder sacar adelante toda la tarea que tienen al frente, ni el sector privado tampoco. Entonces aquí se convierte como en una especie de banco de tres patas, donde tienen que estar siempre una coordinación entre sectores público y privado, y una tercera pata muy importante que es la sociedad civil, una participación colectiva para poder generar todo aquello que necesitamos para salir adelante como país
países y como región. Por otra parte, la excesiva tramitología que distingue a los países centroamericanos. Imagínese usted que desde el momento en que se empieza el proceso de registro de una terapia o de un medicamento hasta el momento en que llega a las manos de las personas a través de los sistemas de salud pública, pueden transcurrir entre 5 y 10 años, más o menos. Entonces, eso se convierte en un obstáculo para las personas en poder adquirir o recibir las terapias que necesitan para salir adelante de sus necesidades de salud. Entonces, la tramitología es algo que se viene también mencionando desde hace tiempo. Y un tercer factor que es muy importante es contar con algún órgano coordinador que pueda homologar los sistemas, homologar los procesos, tanto a nivel interno de los países como a nivel centroamericano. Muy bien decía doña Alejandra en su participación que encontramos en algunos lugares algunos resquebrajamientos en los sistemas y en los procesos. Tenemos que buscar esa coordinación y establecer algún ente que se encargue de ser como el director de orquesta, tanto a nivel de los países como de la región, para que podamos operar de una manera mucho más fluida. Bueno, escuchándola a usted y habiendo escuchado también a doña Alejandra, yo quisiera pensar que Fedefarma y Cominska pueden caminar un poquito juntos en esa dirección, porque de verdad que, digamos, hablando de patas, cojeamos de las mismas patas siempre, por décadas, y podemos dar un paso adelante, sobre todo considerando que la tecnología médica avanza tan rápidamente y que las oportunidades y las posibilidades de acceder a productos y servicios para el cuidado de la salud, bueno, con la pandemia nos ha quedado clarísimo cuán demandante resulta esto. Sí, pero además, doña Vilma, imagínese usted que si ponemos en contexto los países centroamericanos, la diversidad cultural que tenemos, la riqueza que tenemos en cada uno de los países, nos hacen una región donde estamos acostumbrados a adaptarnos a situaciones distintas, a adaptarnos a culturas diferentes, y eso también permite también a las organizaciones privadas europeas encontrar un nicho donde la gente va a adaptarse fácilmente a la propia cultura de la organización. Así que entonces hay bondades, hay retos, pero yo creo que en términos generales seguimos siendo una región atractiva para la inversión, una región donde definitivamente como Fedefarma queremos trabajar más de la mano con Cominska y buscar el bienestar de todas las personas en los países de Centroamérica. Sí, sí. Me parece que es un enfoque alentador porque los inversores europeos pueden entender que de cara a las dificultades y los desafíos que por supuesto tenemos en la región, también tenemos prometedoras oportunidades de mejora y por supuesto de negocio, de buen negocio, de negocio exitoso. Marcela, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para todos los centroamericanos tenemos que creérnosla. Somos una región que vale la pena. Así es. Gracias. Bien, para completar la visión del sector, tenemos con nosotros hoy a Máximo Mansi, que es director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, con 450 miembros. Hay centros de salud, distribuidoras de productos médicos, operadores, productos fármacos, muchos actores. Buenos días, Máximo, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos. Cuéntenos cómo es que se ha transformado la industria farmacéutica de Costa Rica en los últimos años. Sí, nosotros como Cámara, como representante del ecosistema de salud, hemos visto una transformación, yo diría, tanto del sector farma, pero de todo eso, ese ecosistema del país. Sin duda, empezando por las consecuencias de la pandemia, lo que ha hecho, por ejemplo, acelerar todo ese proceso de transformación digital de ese ecosistema de salud. Tanto en la parte más de prestación de servicios, lo hemos visto tanto a nivel público como privado, como los prestatarios de servicios han ido implementando tecnologías para permitir al paciente recibir consultas de manera virtual, a distancia, frente a esa imposibilidad o inconveniencia de acercarse a los centros de salud.
pero la tecnología también ha invadido y ha mejorado la prestación en realidad de servicios en todos los ámbitos, ¿verdad? En el sector quizá farmacéutico, la tendencia más importante es ese, digamos, ese camino hacia una medicina más personalizada, eso gracias a, por supuesto, tecnología como el estudio del genoma, eso que nos permite a cada paciente, dependiendo de su situación, dependiendo de la enfermedad específica, darle el mejor tratamiento, la mejor terapia posible. Creo que de las grandes tendencias, que también es un reto para todo el ecosistema, es la creciente dificultad por parte de los sistemas públicos de darle una atención oportuna, que sea tanto a nivel de soluciones en fármacos, pero también atención en cuanto a servicios de salud. Esa es una tendencia que hemos visto desde hace muchos años. Eso ha determinado un crecimiento en cuanto al gasto privado en salud, tanto en medicamentos como en otros servicios. Es una situación con la cual tendremos que lidiar para los próximos años y buscar soluciones. Por eso que otra quizá tendencia clave es esa salud basada en el valor. Ya no podemos, ni desde el punto de vista farmacéutico, también de equipo médico, en ninguna parte de esa industria, solo concentrarnos en ofrecer un producto. Necesitamos ofrecerle tanto a los pacientes o a los sistemas públicos, los sistemas privados, soluciones que le aporten valor. De ahí ciertos modelos innovadores que en el sector farma estamos implementando, por ejemplo en Costa Rica, de modelos de riesgo compartido, donde por ejemplo el sector farmacéutico, los laboratorios están participando en ese riesgo con la seguridad social, donde realmente un medicamento tiene que demostrar que da los frutos y los resultados que prometen en las etapas clínicas. Si lo hace, ¿verdad?, hay un pago completo. Si no lo hace, la farmacéutica también renuncia a parte de esas ganancias. Esos son los grandes, digamos, retos y también oportunidades que tenemos dentro del ecosistema de salud. Sí, interesante, claro, porque se trata de un aspecto muy sensible, de un servicio y un producto que entraña consustancialmente calidad de vida. Entonces es un segmento muy particular. Así es, y la salud evoluciona. Sí. Si pensamos que nuestra seguridad social en Costa Rica, en los años que se creó, eran una situación epidemiológica muy diferente a la actual. Ahora son enfermedades obviamente crónicas, enfermedades mucho más complicadas y mucho más costosas. Entonces, incluso necesitamos abrir un debate hasta dónde puede llegar la seguridad social. Eso para, digamos, tampoco frustrar expectativas. No podemos esperar que a todo el mundo nos puedan dar todo resuelto. Todo resuelto, ¿verdad? A veces hay justamente de parte también de la población un abuso en el acceso a la salud. A veces vamos al hospital más de lo que deberíamos aprovechar más, digamos, los EVAIS, los primeros niveles de atención, y justamente la tecnología nos puede abrir un espacio para esos servicios de consejería virtual, donde quizá a veces con una llamada podemos resolver una situación de salud sin saturar nuestros hospitales. Sí, hoy hemos hablado aquí en el programa de biomedicina como un disparador de futuro, y pues tanto en la Unión Europea como aquí en Centroamérica estamos trabajando diferentes estrategias. Ahora, desde el punto de vista de la acción en el terreno, usted que conoce muy bien esto, ¿cuál es el potencial que tiene Costa Rica para convertirse en un hub de estudios clínicos? Sí, eso es un tema súper importante. Tenemos que pensar en los estudios clínicos, tanto para Costa Rica como para todos los países. En toda Centroamérica existe ese potencial. Ahora lo vamos a tocar. Hay países que en los últimos años han podido avanzar en Centroamérica mucho más que Costa Rica, donde hemos tenido desde el año 2010 un impasse regulatorio, una sentencia de nuestra sala constitucional que nos ha impedido prácticamente realizar estudios clínicos por 5 años. Hemos durado 4 años en aprobar una nueva ley de investigación y otro año para aprobar un reglamento. Son 3 áreas donde la investigación biomédica, los estudios clínicos pueden aportarle valor. Uno, desde el lado del paciente, la posibilidad de tener un acceso temprano a ciertas terapias innovadoras. Si no fuera por medio de estudios clínicos, tendríamos que esperar más 5, 6, 7 años más hasta que ese medicamento se pueda comercializar. Desde un punto de vista del país,
y de nuestros países una forma de avanzar en tema de conocimiento. Hemos visto los países que han podido ser parte de esos estudios para la vacuna del COVID, los que sí lo han podido han generado conocimiento directo. Todos los demás, incluyendo Costa Rica, hemos sido de los pocos en Latinoamérica excluidos por distintas razones. No nos ha quedado más que generar un conocimiento ya en el momento de la compra de las vacunas, de ahí hacia adelante. Lo otro es una oportunidad en términos de empleo, en términos de atracción de inversiones y lo que llamamos exportación de servicios. Los que son patrocinadores, los que financian los estudios clínicos, principalmente laboratorios farmacéuticos, pero también compañías de equipos médicos patrocinan, pagan para que, digamos, hospitales o centros especializados en el desarrollo de protocolos clínicos lo hagan en su país para generar la evidencia necesaria para las aprobaciones regulatorias que requieren. Eso significa inversión local, ¿verdad?, para poder tener esos centros que puedan desarrollar los estudios, pero también oportunidades laborales. Y en Costa Rica eso es algo que necesitamos realmente muchísimo, porque tenemos una situación de desempleo muy preocupante en médicos generales, en enfermeras, en psicólogos, terapeutas. Entonces, esas tres grandes áreas son la gran oportunidad. Y tenemos, ¿verdad?, lo más difícil, el recurso humano, de las cosas más difíciles la tenemos. Y bueno, gracias a, digamos, esos cambios regulatorios, ya desde el año 2015 por lo menos tenemos un marco ya establecido, que es, digamos, tiene sus áreas de mejora, pero ya con eso sí podemos empezar a desarrollar algunas investigaciones. Nosotros aquí en TechTalk siempre procuramos acercar mucho las demandas, los requerimientos de los sectores. Entonces, desde el sector público, ¿usted qué cree que se puede hacer para poder desarrollar estudios clínicos en Costa Rica ya con mucho más fuerza, con más determinación? ¿Qué pediría? Sí, ahí, digamos, los gobiernos están llamados a generar las condiciones, sobre todo legales y regulatorias, para que justamente la investigación biomédica pueda crecer. Después hay condiciones más transversales de seguridad jurídica, de clima de inversión, que eso son cosas donde Costa Rica, por ejemplo, y algunos otros países, digamos, del continente las tienen. A nivel regulatorio, sí tenemos una ley, tenemos un reglamento, pero, por ejemplo, un área de mejora. No se previó en su momento una regulación suficiente para hacer investigaciones en equipo médico. Lo tenemos bastante establecido en el sector farma, pero nos falta esa mejora regulatoria para incentivar mucho más la investigación en ese lado. La otra área, como en muchas áreas de investigación, de innovación, el tratamiento de datos es siempre un tema crítico. Tenemos una ley de protección de datos, pero que hay que actualizar para permitir de una manera, digamos, más segura el desarrollo de esas iniciativas. Ese tema de datos es otra área. Quizá lo tercero, que tiene más que ver con nuestros sistemas de seguridad social, que en muchos países, incluyendo Costa Rica, son a veces, digamos, áreas un poco independientes del gobierno central. Ahí también se ha desarrollado por parte de nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, un reglamento que es un paso importante. Sin embargo, ahí quedan, digamos, temas pendientes para que ese reglamento se pueda operativizar y realmente habilitar el número de investigaciones que necesitamos. Lamentablemente, al día de hoy, después de 5 años de aprobado el reglamento nacional, en nuestra caja no hemos podido desarrollar ningún estudio patrocinado por la industria. Entonces hay algunos temas ahí que es necesario corregir, por ejemplo, en el manejo de contratos, en el tema de publicación de resultados. Es necesario realmente mucha apertura de parte de las instituciones, a sentarnos con nosotros, con la industria, que normalmente, ¿verdad?, tenemos una experiencia en muchos países de cuál es el marco ideal. Ahí hay ese balance que siempre hay que buscar, la protección, obviamente, de las partes involucradas, los pacientes, pero también tener siempre en la mira que si queremos desarrollar investigaciones, tenemos que tener un marco suficientemente, digamos, innovador, flexible, para que la inversión llegue y podamos crecer muchísimo en esa área. Y termino con un dato: en ese momento a nivel mundial, los estudios clínicos representan un negocio de más de 42 mil millones de dólares, y es un área que
se proyecta vaya a crecer a doble dígitos, más del 15% en los próximos años. Así que como países de Centroamérica tenemos todo para captar parte de ese pastel, pero necesitamos siempre una muy estrecha colaboración público-privada. Sí, una visión de largo plazo y con mucha claridad de metas. Bueno, ojalá que las autoridades, en eso confiamos nosotros aquí con nuestro aporte en el espacio de Tech Talks, hayan tomado nota. Máximo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias de verdad a todos los invitados al programa de hoy porque sus aportaciones han sido realmente muy esclarecedoras. Ahora, pues obviamente volvemos con Máximo para las conclusiones y yo quisiera que tal vez de modo general, Máximo, en clave de comercio, ¿cómo podemos resumir todo lo que hoy hemos aprendido aquí en el programa? Sí, Vilma, yo creo que de verdad el sector farma está viviendo una revolución, Sí. Una revolución que está cambiando todo el paradigma de la industria y que entonces después de una crisis va también a abrir oportunidades increíbles. Ahora, yo creo que es importante ver el sector de manera integral, desde la innovación hasta el consumo. Y como una cadena, donde si hay un anillo que no funciona, toda la cadena va a ser, digamos, comprometida. Ahora, yo creo que la Unión Europea, de nuestro lado, estamos interesados no solo a oportunidades de corto plazo en ese sector, vamos a ser interesados a tener una relación fuerte en toda la cadena, desde la innovación hasta los sistemas de consumo, porque también la protección de los consumidores, en los niveles de inocuidad, por ejemplo, en todo lo que es el ámbito de antibióticos y todo, van a ser temas que van a necesitar mucha atención de nuestro gobierno y de nuestras empresas. Bueno, y como necesitamos un poco de apuntalamiento, ¿cuáles acciones prevé la Unión Europea para seguir impulsando a Centroamérica, especialmente a los países, a los gobiernos, digo, a corto y mediano plazo? Sí, muchas gracias, Vilma. Quiero volver un poco a lo que hemos escuchado. Me parece que los sistemas de abastecimiento de fármacos son sistemas de verdad que todavía juegan un papel muy importante y muy efectivo. Tienen un impacto casi inmediato. Entonces, la experiencia con Comisca de sistemas transparentes y eficientes es algo que nos ayuda a ver un poco a dónde tenemos que ir. Y el pilar de compras públicas del acuerdo de asociación puede también ser un foro donde compartimos experiencias y empujamos cada vez más la transparencia y la eficiencia de nuestros mercados de compras públicas y los mecanismos también de asociación público-privada que discutimos en el episodio anterior, ¿verdad? La segunda, digamos, el segundo aspecto de cooperación inmediata, yo creo que tiene que ser la innovación. Y la innovación entonces se vuelve un poco al tema de las convocatorias, al tema de lo que hacemos en el nivel de las empresas privadas. Y yo creo que más se podría hacer con Costa Rica y más vamos a hacer también porque Centroamérica tiene un patrimonio de biodiversidad, de posibilidad de conducir experiencias en remedios específicos que es muy fuerte y que podría ser muy interesante para las instituciones europeas también. Y tercero, como siempre lo dijo, es de verdad empujar la integración regional. Entonces, empujar la integración regional en qué? Más allá de las compras públicas, en temas de registros sanitarios, por ejemplo. Digamos que tenemos que tener una visión integrada de los fármacos acá en la región. ¿Lo logramos en Europa? En Europa tenemos una agencia
de Medicamentos Europea que aprueba los fármacos. Entonces, por ejemplo, la vacuna está aprobada de manera única en toda Europa. Y yo creo que son sistemas que pueden proporcionar ideas también a la región, pero digamos de manera más ordinaria, si queremos, sobre todo para fármacos no demasiado complicados, sistemas de reconocimiento de los registros un poco más ágiles. Sí. Sí, bastante más ágiles, por cierto. Bueno, mucho de eso ha quedado planteado, de esos desafíos. Está claro que tenemos mucho trabajo por delante. Gracias, Máximo, como siempre, por tus aportes, y gracias de nuevo a la Unión Europea por seguir apoyando el comercio sostenible con Centroamérica, también y particularmente en una crisis tan severa como la de COVID-19.